La comunicación con entidades del más allá ha obsesionado desde siempre a los investigadores. Algunas frases grabadas con magnetófonos que algunos creen que provienen del otro lado resultan escalofriantes. No obstante, el sonido más impresionante del que se tiene noticia es uno que llegaba a nosotros directamente a través de una radio, la voz de Chiara Lenzi. Mi hija, yo la llamo mi niña, tenía 20 años. Se suicidó con el gas del tubo de escape de su coche el 1 de octubre de 1990. Chiara era anoréxica. Su padre, Giuseppe Lenzi, recuerda con desesperación las nefastas figuraciones en las que su hija vivía sumergida. Creía que nadie la quería, ni yo, ni su madre, ni el hermano. Intentamos convencerla de todas las maneras de que en realidad era ella la que estaba equivocada. Todos la queríamos mucho. Su trastorno alimenticio y los problemas familiares la hacían sufrir gravemente. Una desilusión amorosa fue el motivo que la llevó a quitarse la vida. La pobre se enamoró de un joven de 30 años que no la quería, la cogía, la dejaba. Tuvo chicos que la quisieron muchísimo, pero ella no les correspondía. Estaba obsesionada con este joven. Chiara estaba decidida a consumar su fatal determinación. Al día siguiente ella cogió su coche, sacó el tubo del aspirador, fue a comprar cinta adhesiva y escapó en su coche hasta llegar a un bosque cerca de la ciudad. El 7 de octubre de 1990, unos buscadores de setas vieron el coche con el tubo de aspiradora conectado a la salida de gases, el motor apagado y las ventanillas ennegrecidas. Comprendieron inmediatamente que se trataba de un desastre, de una desgracia, y avisaron a la policía. Luego me llamaron y lo supe inmediatamente. ¿Pero qué ha pasado? ¿La han encontrado? Les pregunté. Sí, la han encontrado, muerta. Yo grité tanto que tembló el edificio entero. La desesperación y el dolor por la pérdida de su hija impulsaron a Giuseppe Lenzi a indagar en el entorno de la parapsicología. Estaba decidido a encontrar la forma de despedirse de su hija. Entonces empezó, digamos, mi aventura, mi búsqueda. Una noticia en el periódico le puso sobre la pista de Marcello Bacci. Conoce así al hombre que le pondría en contacto con su hija muerta. La historia de Marcello Bacci es una de las más increíbles que hemos recogido en torno al fenómeno de las psicofonías. Usando una vieja radio de válvulas, afirma sintonizar con entidades que responden a sus preguntas y que se identifican como muertos. Son las llamadas voces directas. Bacci está siempre rodeado de sus colaboradores y le visitan todos los días numerosas personas deseosas de escuchar a sus seres queridos. Toda la experiencia de todo el curso de la historia humana está depositada y vive en el cerebro de cada hombre. Nosotros somos el último eslabón de una cadena. En la oscuridad de nuestra inconsciencia está toda la historia del género humano. Las voces que vienen de su radio son muy particulares, tienen una cadencia propia, distinta a la voz humana. Casi siempre se refieren a los oyentes por sus nombres y contestan a sus preguntas. Los asistentes, en su mayoría, son padres y madres que han sufrido la pérdida de un hijo y solo encuentran alivio en los mensajes que les llegan desde las ondas hertzianas. Al parecer todo empezó una noche, hace 30 años, durante una sesión de espiritismo. Una noche, durante una sesión espiritista en mesa, me sugirieron que encendiera la radio. Lo hice y comenzaron a hablar. Eran 10, 20 personas, a uno le tiraban del pelo, a otro de las orejas. ¿Cómo podemos contar estas cosas? Son cosas de manicomio. El mayor escéptico respecto de su trabajo es el propio Bacci, que lleva toda la vida intentando dar una explicación científica a sus manifestaciones. Franco Santi, técnico de radio, ha examinado numerosas veces los aparatos que utiliza Bacci, sin poder determinar ningún fraude. Según él,
Las voces procedentes de estas experiencias parecen no respirar. Con todos mis años de experiencia puedo afirmar que no hay una explicación técnica. Viajamos a Bolonia, donde se encuentra el Laboratorio Interdisciplinar de Investigación Biopsicocibernética, cuyos experimentos guardan mucha relación con el misterio que tratamos de desvelar. Michele Di Nicastro, director del Departamento de Pesquisas, nos explica cuál es su objeto de estudio. Nuestra institución se creó hace varios años con la intención de realizar indagaciones científicas sobre los llamados fenómenos paranormales. Fenómenos que en realidad preferimos llamar de interacción de la psique. Disponen de especialistas en varias disciplinas. Sin embargo, no han llegado a conseguir pruebas de que las psicofonías sean voces del más allá. Hoy no existe nadie en el mundo que sea capaz de aportar las pruebas científicas que demuestren que se trata de voces del más allá o cualquier otra cosa. Lo que sí han descubierto en el transcurso de estos años de estudio es que la presencia del ser humano parece imprescindible para que se produzcan estos fenómenos. A través de una capacidad bien conocida por los parapsicólogos, que se llama psicoquinesis, el hombre consigue interactuar con los sistemas físicos y, en este caso, con los sistemas electrónicos con instrumentos de grabación. Escuchando ruidos y diferentes sonidos, podemos interpretarlos como voces o palabras con un preciso significado, autoengañándonos. En un principio, se pensó que todos los fenómenos psicofónicos se podían explicar a través de esta forma de alucinación. Nuestro laboratorio consigue analizar estas voces para comprender si realmente estamos frente a una voz humana que tiene características muy precisas o no. Daniele Gulà fue el experto que tuvo ocasión de analizar una de las grabaciones más increíbles jamás registradas, la voz de la difunta Chiara Lenzi. Durante un congreso conocí a Giuseppe Lenzi, el padre de Chiara Lenzi. Yo me quedé muy sorprendido con su historia y le pregunté si él tenía esa voz grabada. Me dijo que sí. ¿Tienes también alguna grabación de la voz de tu hija en vida?, le pregunté. Y entonces me propuse confrontarlas. Giuseppe Lenzi llevaba algunos días asistiendo a las retransmisiones de Bacci. En las primeras sesiones solo se oyeron voces de desconocidos, hasta que un día los altavoces de la vieja radio de válvulas emitieron un sonido que resultaba familiar al apenado padre. En un cierto punto una vocecita dijo: «Soy Chiara». Ah, entonces yo, con una emoción fortísima, decía: niña mía, ¿pero dónde estás? ¿Qué haces? ¿Eres tú? La voz del alma. Perdone, pero ¿quién es usted?, me dijo Bacci. Soy el papá de Chiara. El padre creyó de inmediato que se trataba de la voz de Chiara. Además de pedirle perdón por lo que hizo, le reveló cosas que solo ella podía saber. Esta voz reveló incluso el nombre del joven al que él llamaba, que yo ni conocía ni sabía cómo se llamaba. Lo supe después, hablando con mi sobrina Bárbara. La prima, le pregunté: ¿cómo se llamaba aquel chico? Se llamaba Lucio, tío, se llamaba Lucio. El padre de Chiara no estaba convencido. Fue entonces cuando mostró las grabaciones a Daniele Gulà para que las analizara en profundidad. Yo tengo grabaciones con su voz en vida. Y luego tengo las grabaciones obtenidas en Grosseto, a veces con las mismas palabras. Al recuperar esas cintas, era posible realizar una muestra homogénea y en diversos periodos de edad, entre los 14 y 18 años, de la voz en vida de Chiara. Para hacer un estudio concluyente tuvieron que aislar las palabras más claras de la difunta Chiara y así conseguir un archivo de 10 segundos. 10 segundos son el mínimo necesario para poder realizar una comparación objetiva, paramétrica, entre dos interlocutores.
Hemos podido verificar cómo el timbre se asemejaba verdaderamente incluso desde el punto de vista instrumental. Las voces prácticamente se superponían. Los resultados de las pruebas del experto fueron concluyentes. La coincidencia entre las voces era de un 90%, lo que deja al margen cualquier explicación casual. ¿Qué interpretación se le puede dar? ¿Cuál es la prueba? Es imposible que una radio de válvulas funcione sin las válvulas. Queremos comprobar por nosotros mismos cómo se realizan las pruebas de reconocimiento de voces. Así que Javier Sierra se reúne con Giuseppe Lenzi y Daniele Gulà. Ahora escuchará la voz de Chiara. Para hacer la comparación, he tenido que eliminar su voz de la conversación telefónica. ¿Te parece que esta es la voz de tu hija, Giuseppe? Sí, subjetivamente reconozco esta voz, pero es mi subjetividad. Yo tengo que tener una confirmación gracias a aparatos científicos que me digan que no soy un iluso. En la pantalla del ordenador comprueban cómo los componentes de las señales se superponen. En azul vemos la voz de Chiara. Tenemos un área más extensa. La roja es la voz grabada en grosseto. Se ve el histograma y la forma de cómo se dispersan los valores. En la escala F1, F2 en hercios prácticamente se superponen. ¿Eso quiere decir que las dos voces pertenecen a la misma persona? Puedo decir que los valores estadísticos confirman que se trate de la misma persona. Aún así existe la duda, puesto que, según el experto, lo único que puede dar una certeza absoluta para reconocer a alguien es una prueba de ADN o una huella digital. Si esta grabación paranormal tuviera que servir para condenar a una persona en un juicio, ¿sería una prueba aceptada? Se trata de una voz que es compatible y, por tanto, podría ser la misma persona. Giuseppe, ¿esta prueba científica te ha convencido de que la voz grabada por esa radio de Marcello Bacci 2 años después de la muerte de tu hija pertenece a Chiara? Yo creo que sí. Las probabilidades de que sea una prueba científica son altísimas. Aunque el caso de Chiara es impresionante, no son muchos los ejemplos en los que hay material suficiente para hacer un análisis exhaustivo. Avances tecnológicos como la radio o el vídeo revolucionaron las transmisiones paranormales. En un mundo de innovaciones constantes, ¿es posible que los muertos encuentren otros medios más eficaces para comunicarse con nosotros? La respuesta la traerá el futuro.